Florencia López. Y yo, Erika Feller. Bienvenidos a Physical News Pilates. Programa conoceremos la primera parte de los ejercicios de calentamiento y entrenamiento que pregona esta escuela de Pilates. Lo que vamos a empezar a ver ahora tiene que ver con lo que llamamos, entre comillas, ejercicios de calentamiento. ¿Qué son los ejercicios de calentamiento? Son ejercicios en sí mismos que lo que van a estar haciendo es trabajar los principios básicos que ya hemos estado analizando, además de empezar a movilizar la columna en sus diferentes planos y ejes de movimiento, y también la articulación de la cadera y de la cintura escápulo-humeral. El primer principio básico es la respiración. Erika nos enseña el ejercicio inicial que acompaña al mismo. El primer ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con el primer principio básico, que es la respiración. Entonces, ya sea en el reformer o si vamos a hacer una clase de mat, la persona se va a sentar o sobre el reformer o sobre el mat. La idea es que pueda tener su pelvis bien alineada, va a flexionar su torso hacia adelante y vamos a estimularle su respiración en la parte posterior de la caja torácica. Y también luego o simultáneamente en los laterales de esa caja torácica. La idea es que empiece a oxigenar ese organismo para ir preparando a la musculatura para toda la clase. De esa manera, si nosotros verdaderamente estimulamos la respiración desde el comienzo, vamos a garantizarnos un buen trabajo. Casi todos los que hemos trabajado y trabajamos con Pilates sabemos que hay personas que sufren de calambres. Entonces, cuando uno comienza estimulando la respiración, se oxigena mejor y va a disminuir notablemente el porcentaje de personas que durante la clase comienzan a calambrarse, porque el calambre no es otra cosa más que el músculo que se queda sin oxígeno y entonces pierde su capacidad de contracción y de estiramiento. Luego podemos hacer un ejercicio o tumbados boca arriba o incluso algún tipo de flexión lateral que nos estimule más esa respiración lateral. Si fuera necesario, también podríamos estimular la respiración en la parte de adelante de la caja torácica. Son ejercicios interesantes que también al instructor le van a servir de testeo para ver cómo respira esa persona. Y además los músculos empiezan a trabajar a nivel de la caja torácica. Por lo tanto, ya vamos a empezar a estimular cierta movilidad en esa zona.
¿Qué región anatómica trabajamos a continuación de la respiración? A continuación del trabajo de la respiración, como vamos a estimular el patrón respiratorio adecuado, que es el que nos va a ayudar a conectar el centro del cuerpo y a estabilizar la región lumbopélvica, entonces vamos a estar trabajando la colocación de la pelvis. Para eso vamos a generar movimientos en la zona de la pelvis muy blanditos hasta encontrar lo que llamamos la pelvis neutral. Una vez que conseguimos esa colocación y la sostenemos adecuadamente, vamos a trabajar también el imprint. Entonces vamos a llevar la pelvis a un imprint para luego volver a colocarla en el neutro. Finalmente, y de acuerdo al nivel de trabajo que tenga la clase, vamos a hacer un ejercicio u otro para empezar a desafiar sutilmente esa estabilidad. Por ejemplo, podemos procurar elevar una pierna y luego la otra para ver si estamos realmente manteniendo esa zona estable tanto óseamente como en cuanto a la contracción muscular. No debemos observar ni que la pelvis cambia su posición ni que la zona abdominal empuja hacia afuera. No debería haber ningún tipo de modificación. Si eso se observa, no va a trabajar esa persona con sus dos piernas en cadena cinética abierta, es decir, no va a elevar sus dos piernas. Otra manera en la que podemos testearlo si estamos haciendo una clase de mat es empezar a deslizar las piernas hacia adelante y traerlas de vuelta. De esa manera también vamos a ir observando a ver si la pelvis genera algún tipo de movimiento o de desplazamiento. Stott Pilates es reconocido como la marca más respetada de pilates a nivel mundial. Siendo parte de Meridio Health Fitness, Stott Pilates es la versión contemporánea de los ejercicios originales que Joseph Pilates desarrolló a partir del año 1920. Precisión y atención a los detalles nos convierten en la elección de los profesionales. ¿En qué consiste el ejercicio llamado relajación de caderas? Una vez que testeamos y desafiamos mínimamente esa estabilidad de la región lumbopélvica, hay un ejercicio que se llama relajación de caderas, que es muy bueno para hacer en este momento. Entonces vamos a empezar a trabajar la movilidad de la articulación de la cadera, ya teniendo una pelvis estable. Para eso, si estamos en un reformer, podemos hacer unos movimientos de abrir y cerrar una rodilla hacia un lateral y volver, alternar con la otra pierna y de esa manera empezar a ver si la pelvis se tumba lateralmente. Y por otro lado vamos a estar estimulando diferentes acciones musculares. Otra manera es, si estamos en el mat, es también generar esa abducción, pero luego estirar las piernas hacia adelante y luego recogerlas a la posición de inicio. De esta manera empezamos a estimular la activación muscular de todos esos músculos que rodean la articulación de la cadera. Y esto es muy importante porque si no lo hacemos, lo que vamos a empezar a hacer es que los flexores de las caderas en aquellas personas que tienen tendencia a tenerlos sobreactivados, en vez de empezar a relajarlos, empiecen ya a activarlos. Y después va a ser muy difícil a lo largo de toda la clase que esa musculatura pueda relajarse y darle un poco la posibilidad a otros músculos que están alrededor de la articulación de la cadera que también puedan trabajar en lo que llamaríamos un trabajo en equipo.
qué se llama trabajar la movilidad de la columna en rotación? Posteriormente vamos a trabajar la movilidad de la columna en rotación. Si nosotros estamos sobre un reformer, podríamos trabajar esa rotación a partir de la movilidad de la pelvis, ¿sí? Rotando la pelvis y la zona lumbar, que tiene poca rotación, pero se va a generar una pequeña rotación, y la zona dorsal baja. Si estamos en el mat, podríamos aplicar este mismo recurso, pero también podríamos hacer al revés. Podríamos colocar el tronco de lado, de costado, y girar a nivel de la caja torácica. Depende si el punto fijo va a ser la pelvis o si el punto fijo va a ser la caja torácica. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Verdaderamente empezar a generar movilidad a nivel de la caja torácica, baja o alta, siempre y cuando mantengamos la estabilidad de la pelvis y también la conexión de la caja torácica con esa pelvis. Y aquí empezamos a tener en cuenta también, si estamos haciendo el ejercicio en el mat, qué pasa con la articulación del hombro. Y ahí es donde vamos a tener que tener cuidado con que esa articulación no pierda su neutralidad. De esta manera estamos haciendo un ejercicio de movilidad, porque quizás después en el desarrollo de la clase hagamos ejercicios de rotación de columna donde tengamos que trabajar también un poquitito más la fuerza. A lot of soul. Stott Pilates es reconocido como la marca más respetada de pilates a nivel mundial. Siendo parte de Meridio Halfest Fitness, Stott Pilates es la versión contemporánea de los ejercicios originales que Joseph Pilates desarrolló a partir del año 1920. Precisión y atención a los detalles nos convierten en la elección de los profesionales. ¿Qué otros ejercicios existen como opción para trabajar la movilidad de la columna? Luego tenemos otras opciones también de otros ejercicios para trabajar la movilidad de la columna, colocando el cuerpo en otra posición, por ejemplo sobre 4 apoyos, haciendo lo que se llama el estiramiento del gato. Este es un muy buen ejercicio, no solo para movilizar la columna en flexión y además en una extensión a nivel torácico, sino que además nos estimula la contracción de la cadena anterior del cuerpo, sobre todo a nivel del tronco. Entonces, secuencialmente vamos a ir contrayendo las diferentes capas abdominales. Es un muy buen ejercicio, propioceptivo además, para ir despertando zonas que pueden estar un poco bloqueadas. El movimiento puede iniciarse desde el coxis, puede iniciarse desde la cabeza o incluso puede iniciarse desde el centro del cuerpo.
El ejercicio hip rolls o desplazamiento de caderas. ¿A qué músculos involucra directamente? Posteriormente vamos a realizar otro ejercicio que tiene que ver con la movilidad en flexión de la columna, pero esta vez en vez de estimular la cadena anterior, vamos a estar estimulando la contracción concéntrica de la cadena posterior. Por lo tanto, va a ser un ejercicio en el que vamos a estar despertando más a los glúteos y a los isquiotibiales. Este ejercicio se llama hip rolls o desplazamiento de caderas. A partir del coxis, la pelvis se va a ir elevando hasta formar una línea diagonal que va a ir desde la rodilla hasta el hombro. Luego, una vez que se llega a esa posición, se va a ir bajando vértebra a vértebra. La idea nuevamente es articular la columna tanto al elevarse como al descender. Obviamente también va a haber cierto trabajo abdominal, sobre todo en el descenso, y además para estabilizar la pelvis y la caja torácica. El tema de la respiración va a ser importante, cómo lo vamos a utilizar en todos estos ejercicios de acuerdo al nivel de trabajo. Normalmente en una clase en la que estemos más en un nivel esencial, vamos a estar exhalando prácticamente cada vez que el cuerpo genere movimiento y vamos a inhalar en los momentos en los que el cuerpo llega a una posición. Cuando esto comienza a aumentar de nivel, se va a hacer un poquito más desafiante, un poquito más funcional y quizás también vamos a ir agregando un poquito más de dinamismo. Las clases de nivel esencial suelen tener un ritmo más lento porque se respira en más oportunidades. Trabajando las escápulas u omóplatos, ¿qué tipo de movimientos vamos a generar? Llegó un momento en el que vamos a empezar ahora a trabajar a nivel escapular. Lo que vamos a hacer es generar ciertos movimientos que ya hemos visto, protracción y retracción, campaneos externos e internos, elevación y depresión de las escápulas, como para, además de generar movimiento, estabilizar y conectar adecuadamente esa zona. Para eso podemos estar acostados boca arriba, podemos estar sentados, incluso podemos utilizar algún elemento como una banda elástica y vamos a ir haciendo primero movimientos segmentados y después los vamos a unir para hacer los rangos completos. Entonces vamos a hacer ejercicios de movilidad generando protracción y retracción de escápula, por ejemplo. Luego de hacer esa movilidad, podemos llevar los brazos hacia atrás generando una flexión mayor en los hombros. Esto lo vamos a poder hacer más adecuadamente en el mat, ya que en el reformer tenemos las hombreras. Cuando hacemos este movimiento también le vamos a prestar atención a qué es lo que sucede con el tercer principio básico, que es el de la caja torácica. Y ahí también vamos a empezar a testear y a estimular que se mantenga la estabilidad adecuada y no que de pronto la caja torácica se desplace hacia arriba en el caso de estar tumbados boca arriba. Una vez que testeamos un poquito ese movimiento de flexión de hombro, a ver qué pasa con la caja torácica, podemos hacer círculos de brazos, además de tijeras de brazos, y de esa manera trabajamos el campaneo externo y campaneo interno de las escápulas. Y finalmente se produce un movimiento de elevación y depresión de las escápulas. Entonces de esa manera también podemos corroborar que se conecten básicamente, como habíamos ya estado diciendo, con el trapecio inferior. Stott Pilates es reconocido como la marca más respetada de pilates a nivel mundial. Siendo parte de Meridio Health Fitness,
Stott Pilates es la versión contemporánea de los ejercicios originales que Joseph Pilates desarrolló a partir del año 1920. Precisión y atención a los detalles nos convierten en la elección de los profesionales. Erika les deja una consideración final a los instructores sobre el quinto principio básico de trabajo, o sea, la colocación de la cabeza y la columna cervical. Finalmente vamos a ver qué pasa con el tema de la colocación de la cabeza y de la columna cervical. Por más de que ahora vamos a hacer un ejercicio, nosotros de entrada como instructores, una vez que vemos que la persona se tumba boca arriba, tenemos que ver cómo se apoya su cabeza. Lo más probable en muchos casos es que debamos colocar una almohadilla, preferentemente plana, para nivelar esa cabeza. Una vez que conseguimos que esa cabeza esté neutral, vamos a empezar a generar un movimiento que se llama flexión cráneo-vertebral. Es un pequeño movimiento a nivel de la base del cráneo junto con las dos primeras vértebras cervicales. Esto quiere decir que no vamos a estar involucrando al resto de las vértebras cervicales, por lo tanto el movimiento no es demasiado grande, no va a estar generando una flexión completa de cuello. ¿Para qué sirve este movimiento? Bien, es para cambiarle el eje a la posición de la cabeza y cuando trabajemos abdominales, esa cabeza ya haya transferido el peso que tiene y al levantar el torso no lo estemos haciendo, como ya habíamos estado hablando, con los flexores más superficiales del cuello. Vamos a estar utilizando unos músculos muy profundos que están por delante de las vértebras y que son los que generan esa movilidad. Ese movimiento tiene su opuesto, que sería el de la extensión cráneo-vertebral, que se genera cuando uno va a hacer una extensión estando tumbado boca abajo. Ese movimiento también es muy importante antes de generar, por ejemplo, una extensión a nivel torácico. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos nuevamente en nuestro próximo programa de Physical News Pilates.